Hoy vamos a seguir automatizando redes. En este caso vamos a utilizar un switch Cisco 3725 y vamos a utilizar el GNS3 también para poder realizar esta autoconfiguración o esta automatización de redes. En este caso vamos a estar utilizando las plataformas Cisco. Muy bien, en los videos anteriores ya habíamos hecho parte de la automatización. Habíamos configurado un script o programado un script que nos permitiera configurar de manera automática por SSH un switch Cisco. Nosotros realizamos un script que realizaba una configuración automática, pero la automatización de redes podría llegar hasta allí. Realmente es solamente eso, nada más eso. Pues hasta dónde podemos llegar con todo esto. Bueno, les había dicho que hoy vamos a programar, vamos a hacer una programación de otro nivel. Primero, porque vamos a crear un script que va a hacer una consulta automática al switch. Él automáticamente, esa consulta va a otro script a leer esa consulta y depende de la configuración o depende de lo que él lea en esa consulta va a realizar o no una configuración. ¿Sí? ¿Hasta dónde podemos llegar a esto? Bueno, nosotros realizamos en el tutorial anterior la autoconfiguración, pero realmente pensé en ir un poco más allá, es decir, verificar, por ejemplo, un show IP interfaz brief y verificar qué interfaces están activas, qué interfaces no están activas, cuál está configurada y cuál no está configurada, y de esa manera poder leerla y autoconfigurarlas. ¿Sí? Así que no te pierdas ni un minuto de este video porque eso lo vamos a ver en el día de hoy y ya vamos a empezar ya a programar. Por lo general en el tutorial anterior empezamos configurando el equipo Cisco. Vean que acá tengo el GNS3 y acá tengo el equipo Cisco ya configurado. Esa configuración del equipo Cisco es la misma que hicimos en el tutorial anterior. No la voy a hacer en este video porque obviamente para evitar un poco ya de redundancia en todo este tema, ¿ok? Si puedes ir al video anterior que subí de automatización de redes, allí obviamente agrego la configuración de este equipo. Es la misma configuración, la misma contraseña, el mismo usuario, todo es lo mismo. Automáticamente yo lo único que necesito es simplemente entrar acá al CMD, por ejemplo, tener conectividad con este equipo. Por ejemplo, la 192.168.10.1 hasta la misma dirección IPS. Vean que ahí tengo conectividad de manera normal. Muy bien. Vamos entonces acá al PyChart. En PyChart lo único que estoy haciendo acá es crear un script que lo estoy llamando consulta. Ese es el primer script que vamos a crear, ¿ok? Por cierto, antes de empezar con la programación, quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal. Recuerda que también puedes apoyarme de esa manera. Si no puedes apoyarme haciéndote miembro del canal, simplemente con suscribirte al canal, regalarme tu like y un comentario es suficiente. De esa manera también me animas a crear contenidos como este y otros contenidos también. Bien, entonces agregamos ese script consulta y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a crear el script que va a consultar al switch. Simplemente vamos a empezar importando from NetMiko. Recuerden que estoy utilizando esta librería, la librería NetMiko para conexión por SSH. Recuerden que si estás un poco perdido en este video, si es el primer video que estás viendo acá de automatización de redes en mi canal, te recomiendo que vayas acá a mi canal y busque en la lista de reproducciones automatización de redes y pues ahí automáticamente te va a salir, valga la redundancia, los videos que ya he subido, ¿ok? Muy bien, muy bien. En NetMiko vamos a importar Connection Keller, ¿ok? Y simplemente eso. Por ahora es lo único que vamos a importar. Simplemente nombramos una variable. Esto realmente lo hice en el tutorial anterior, pero obviamente es algo que necesito hacer acá también porque de nada me sirve explicarlo así y que a nadie le quede claro pues de dónde saqué todos los comandos y todo esto, ¿ok? Muy bien, voy a crear una variable que la voy a llamar connect, sencillamente así. Simplemente voy a colocar connect header y acá entre este paréntesis voy a agregar un argumento. Ese argumento que voy a agregar allí debería ser la autenticación y esto lo vamos a dejar por ahora así en blanco porque ahorita vamos a hacer el script que nos va a permitir autenticarnos. Ok, vamos a colocar la misma variable connect.enable para habilitar. Muy bien. Después de esto simplemente creo otra variable que la voy a llamar output. Va a ser igual a connect, que es mi variable, connect.send, aquí lo tengo, send config.sec. Ok. Y acá, dentro de este paréntesis, voy a agregar otro argumento. Y el argumento que voy a agregar acá es el comando que voy a enviar. Esto obviamente yo lo puedo agregar dentro de acá de este paréntesis, sin embargo también lo voy a realizar en otro archivo, ¿sí? Para poderlo llamar.
Aquí simplemente voy a hacer un print y voy a imprimir esta variable que es output. Esta variable que es output. A ver. Esto puse aquí output. Vamos a cambiarlo, lo coloco acá output. Y acá voy a imprimir esta variable que se llame out. Muy bien, voy a crear otro archivo acá. Voy a crear uno que se llame autenticación, o lo voy a colocar también ¿sí? Y voy a crear otro que se va a llamar config file. Muy bien, vamos a entrar primero con el de autenticación. En autenticación simplemente voy a crear un diccionario donde va a estar todos los parámetros de autenticación. Que voy a colocar entonces iOS, por ejemplo. Así la voy a llamar. Y así llamé esta variable en el tutorial anterior también. Colocamos L2 entre... Obviamente vamos a colocar acá igual. Y entre llaves, ahí vamos a colocar toda la información. Esa información la tengo por acá, para ahorrarnos un poquito de tiempo. Aquí simplemente estoy colocando el tipo de equipo, estoy colocando la dirección IP del equipo, el nombre del username del SSH, el password y el password del enable secret. Muy bien, ya tengo ya el archivo de autenticación. Ahora voy con el de config file. En el config file voy a colocar config por ejemplo, command. Config command. Ok, va a ser igual a... Y voy a agregar acá que esté una lista. En esta lista, dentro de esta lista, simplemente voy a colocar el comando que voy a aplicar, los comandos que voy a aplicar. Por lo menos voy a colocar primero el comando exit, lo separamos por coma, y luego voy a colocar el comando que voy a aplicar, que es un show IP interface brief. ¿Ve? Así lo voy a colocar, ¿ok? Muy bien, ya tengo el config file listo. Ahora sí. Muy bien, y ahora que tengo que hacer acá en el script de consulta, simplemente voy a llamar esos dos módulos que he creado, bien, y simplemente lo voy a llamar, voy a colocar acá from, voy a colocar config file import, y voy a colocar aquí config command, ok, config command, que es el nombre de la lista que creé ahí, ok. Ahora vamos a llamar el de autenticación, colocamos from, colocamos autent, y colocamos import, y colocamos acá iOS L2. Ahí está. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que colocar acá? Vean que esta es la parte donde va la autenticación. Colocamos asterisco y colocamos iOS L2. Muy bien. Y acá en la configuración que colocamos, simplemente colocamos acá config command. ¿Sí? Es hora ya de ejecutar este código para ver si ya está funcionando. Si se imprime acá ahí está, ya imprimió. Vean. Esto quiere decir que vamos por buen camino. Todo está conectando de manera satisfactoria. Muy bien. Ahora, viene la parte. Ya hicimos la consulta al equipo, ¿verdad? Pero ahora viene la parte en donde tenemos que esa consulta que acaba de realizar, escribirla, ¿ok? En un archivo TXT y guardarla en este mismo directorio. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Para esto sí que no necesitamos consultar ningún tipo de librería. Vamos al script consulta y acá vamos a comentar esto. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, escribir y guardar txt. Muy bien. Ok, aquí simplemente vamos a colocar una variable y vamos a llamar este comando y vamos a pasarle como argumento el nombre del archivo y el modo en que vamos a guardar ese archivo o abrir ese archivo. Este simplemente es una operación neta de Python. Colocamos open, colocamos entre comillas simple, ya va. Entre comillas simple voy a colocar el nombre del archivo, coloco c.txt y le estoy colocando C porque realmente no quiero colocarle un nombre tan largo, pues. Acá simplemente en comillas simple voy a colocarle W, que hace referencia a que es un modo escritura, ¿ok? Un modo escritura. Muy bien, colocamos la variable f.write. Aquí lo que vamos a hacer es escribir y simplemente, ¿qué es lo que vamos a escribir? Output, todo lo que está almacenado en la variable output. ¿Ve? Recuerden que yo envié este comando, lo envié y todo ese comando se está almacenando en esta variable, que es lo que yo estoy imprimiendo acá, ¿ok? Obviamente yo necesito que me escriba todo lo que está almacenado en output. Muy bien, después de esto coloco f.close para cerrar la conexión. Muy bien, ya tenemos este script por ahora ya lo tenemos listo. Ahora lo que hace falta es iniciarlo para ver qué tal. Vamos a ver qué pasa. Ahí ya hizo todo, imprimió y vamos a ver, vean, aquí tengo el archivo txt.
Si abro este archivo, vean que acá está, vean todo lo que él acaba de realizar. Muy bien, ya tenemos todo listo por esta parte. Ya tenemos una consulta que se ha realizado y ya tenemos ya un archivo TXT que ha guardado la consulta. Ahora, ¿qué tenemos que realizar? Ahora tenemos que hacer un script que lea ese archivo TXT que acabamos de guardar allí. Vean, para esto simplemente voy a ir acá nuevamente a la carpeta, voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar leer. Leer, así sencillo. Muy bien, vamos a principalmente a llamar aquí, vamos a crear dos funciones, una que va a leer y otra que va a establecer la condición. Te preguntarás qué condición va a establecer aquí. Bueno, realmente necesitamos una condición, porque como este es el archivo que va a leer, o este es el script que va a leer, necesitamos que él lea y de acuerdo a lo que lee, envíe o no la configuración automática al switch. Vamos, primero vamos a crear una función llamada leer. ¿Ok? Vamos a crear esta función llamada leer. Aquí simplemente vamos a crearla y acá voy a abrir el archivo con el comando which open, ok, para abrir el archivo. ¿Y qué archivo vamos a abrir? Pues sencillamente el archivo que acabamos ya de crear, .txt, c.txt, simplemente separamos con coma y acá le vamos a pasar otro argumento que en este caso sería el modo, que es lectura, R, ¿no? Ok, vamos acá a nombrarlo W y simplemente vamos a dar enter. Muy bien, acá ahora lo que vamos a hacer es leer línea por línea el archivo. Ok, ¿cómo lo leemos? Voy a nombrar la variable de las líneas, es decir, de cada línea del archivo. Si ustedes pueden ver acá el archivo TXT que tengo acá, pueden ver que este archivo, pues lo bueno de todo esto de abrirlo acá mismo en el PyChart es que él nos indica cada línea. Por ejemplo, tiene la línea 1, 2, 3 hasta la línea 26. No voy a poner hasta la línea 26, lo voy a dejar hasta la línea 6. Esta que está aquí. Estas son las interfaces del equipo, que son las interfaces de routing, ¿ok? De este equipo. Por eso lo voy a dejar hasta acá, hasta el 6. Entonces, ¿qué realizamos? Voy a colocar L1, que se refiere a la línea 1. Coloco w.recline para que lea la primera línea. Y así voy creando para que lea la línea 2, la línea 3, línea 4, línea 5. Muy bien, vamos a darle aquí. Vamos a colocar acá, enter. Y acá simplemente vamos a cambiarle el nombre a cada una. Después de esto simplemente voy a armar un return acá para que me devuelva simplemente L6, ¿okay? Que es la línea 6 que estoy imprimiendo realmente. ¿Okay? Salimos de acá y vamos ahora a crear otro condicional que es el que va a ser la condición. Por lo vamos def y condición. En este caso aquí vamos a pasar, acá es el parámetro que va a recibir esta función, pues en este caso lo voy a llamar línea. Muy bien, vamos a dar enter. Simplemente acá voy a colocar un if, coloco if sí, línea va a ser igual a, voy a colocar acá 2 puntos y voy a salir. En este caso si la línea 6, que en este caso sería la 6, es igual al comando que voy a agregar acá o al resultado de la consulta que hizo acá, que hizo el equipo o el script, es igual a esa consulta, pues sencillamente voy a hacer un print, coloco print y voy a colocar acá un mensaje, coloco, ¿qué te digo? Voy a colocarle sí. Obviamente esto viene acompañado con else, ¿ok? Y le digo, si no es así, entonces voy a imprimir un no. ¿Bien? Acá voy a imprimir un no. Ok. Vamos a ir al archivo TXT que tenía por acá y vamos a ver la línea 6. Esta es la línea 6. Esta línea 6 la voy a imprimir completa acá. ¿Sí? Recuerden que esto lo que va a hacer leer línea por línea. Lo voy a llevar y voy a parar aquí donde dice línea y voy a pegar eso acá. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, si línea, es decir, la línea 6 es igual a esto que usted está viendo aquí, es decir, que la interfaz está en down, pues imprime y diga sí. Y si no es así, diga no. ¿Ok? Eso es el condicional que vamos a utilizar para poder comprobar y poder enviar la configuración. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora acá? Simplemente, como están dos funciones dentro de este código, vamos a crear una función como que es la que va a llamar estas dos funciones. Recuerden que estas dos funciones están trabajando prácticamente unidas, ¿sí? Como están trabajando unidas, necesitamos crear una función, como quien dice master, para que sea llamada esa función y automáticamente llame estas dos funciones como quien dice al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a crear otra función que vamos a llamar main, ¿ok? Y vamos a dar acá, simplemente voy a colocar una variable llamada r igual a, primero, la variable leer,
o mejor dicho, la variable no, la función leer, que la tengo aquí, leer, vean, punto, string, esta parte que está acá, esto lo que hace simplemente es eliminar los espacios entre estas líneas, ¿ok? Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Leer.string, le estoy diciendo que todo lo que lea automáticamente lo elimine todos los espacios que se tiene. Bien, muy bien. Ahora voy a colocar acá condición, que es ahí donde estoy llamando esta función que está aquí, y le voy a pasar R. Ahora, ¿por qué le paso R? Simplemente porque vean, todo lo que está acá, obviamente acá este main está llamando la función leer, ¿sí? Y acá se almacena todo en R. Todo lo que está llamando en leer se está almacenando en R. Porque primero yo leo el archivo línea por línea y después que lo leo es que voy a la parte de la condición y le digo, mira, si esto es igual a esto, entonces haz esto. ¿Ve? Por eso es que en condición le paso R. Acá simplemente necesitaríamos crear un if. Colocamos if, name, entre comillas simples. Vamos a colocar _main. ¿Ok? Cerramos acá. Simplemente para llamar el script que ya acabamos de hacer. Y colocamos, simplemente acá llamamos esa función. Main. Acá me faltó el igual. ¿Ok? Igual. Que si el nombre del archivo es igual a main, pues simplemente llame esta función que está acá. Muy bien. Ya tenemos entonces listo ya este archivo. Vean. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente vamos a ir ahora al script de consulta. Y en el script de consulta vamos simplemente a importar ese módulo leer. Simplemente colocamos import y vamos a colocar acá import leer. Bien. Y acá al final del script colocamos leer punto main. ¿Por qué colocamos leer.main? Simplemente porque necesitamos llamar el módulo leer, que ya lo acabamos de crear, donde hicimos todo esto, vean acá, y simplemente le indicamos acá que me busque la función main. Automáticamente él va a buscar esta función que está acá y se va a encontrar con esto. Bueno, vamos a consultar para ver qué pasa. Recuerden que aquí en leer le he colocado esto que está acá, que es lo que aparece en archivo txt en la línea 6. Ustedes están viendo que esta línea 6 es idéntica, es igual, no ha cambiado absolutamente nada a esta línea que yo he puesto acá, ¿verdad? En leer, ¿sí? Es igual, es decir, que si esa línea es igual, me debería acá imprimir un sí. Entonces vamos a realizar la consulta para verificar. Vamos entonces a enviar consulta. Vamos a ver. Muy bien, aquí ya realizó la consulta, vean. Ya realizó la consulta, el archivo txt es el mismo, ¿eh? Se sobrescribe nada más. Vean lo que me aparece al final, ¿ve? Sí, porque ya la configuración ya automáticamente ya detectó que esa línea es la misma. Muy bien, vamos a cambiar esa línea para que ustedes vean. Simplemente vamos a colocar aquí en vez de down, lo voy a colocar up. Ahí está, consultamos. Y me imprime un no. Ahí estamos, ya realizamos la siguiente fase y está funcionando a la perfección. Ahora, ¿cuál es la siguiente fase que viene? La configuración automática. Ya puedo agregar un condicional que me diga, mira, se parece esta configuración es la que está aquí en la consulta. Si esa es la misma configuración, mira, envía esa configuración a ese equipo. Bien, simplemente vamos a crear nuevamente otro script y le voy a llamar config auto. ¿Sí? Vamos a importar acá from netmico. En esta sí tenemos que importar from netmico si nos vamos a autenticar como tal. Y colocamos connection header simplemente. Acá pues vamos a llamar también el de autenticación porque necesitamos autenticarnos. Autenticación, import iOS2, muy bien. Y simplemente acá vamos a establecer la conexión. Vamos a colocar connect. Va a ser igual a connect header. Y acá simplemente vamos a pasar el archivo iOS2. O mejor dicho, el módulo iOS2 donde está la autenticación, idéntico al script principal, al script de consulta. Y acá vamos a pasar el archivo config command, pero en este caso no vamos a pasar un config command. Es decir, vean acá el archivo que nosotros creamos. ¿Dónde está el archivo? Aquí está el archivo. Vean que nosotros creamos acá un config command y creamos una lista, ¿verdad? Pero acá obviamente ese comando no es el que vamos a enviar para la autoconfiguración, vamos a enviar otro comando, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Voy a agregarlo acá en este mismo script. Vamos a ver cómo nos va. Eso
Esos comandos los tengo por acá. Ok, estos son los comandos que voy a mandar al equipo. Interfaz faja Ethernet 00. Recuerden que esa es la interfaz que está en la línea 6. La faja Ethernet 00. Simplemente mando, obviamente, como ya le había dicho que esa interfaz enrutable es del equipo, le voy a enviar la configuración y le estoy colocando esta IP. Generalmente debería cambiarle esa IP porque después me va a dar una notificación de, vamos a colocarle la 1.1, ¿sí? La máscara de su red, activo la interfaz con no shutdown y simplemente salgo de la configuración. Bien, acá simplemente ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillamente aquí lo que voy a hacer es llamar ese módulo. Voy a colocar aquí from, voy a colocar aquí config file, import, voy a colocarle acá config command auto, ok, y acá voy a colocarle config command auto. Aquí lo tengo. Bien, para que envíe esa configuración. Acá simplemente voy a hacer como especie de un print que, por ejemplo, me diga, mira, se realizó esta configuración. Incluso puede imprimir el output también, pues, si así lo deseo. Podemos enviar un mensaje de decirle configuración lista. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente colocamos F, va a ser igual a open y vamos a colocar entre comillas simples. Voy a colocarle aquí config auto.txt. Esto simplemente para que me imprima lo que realmente hizo, pues. Y simplemente modo escritura. Colocamos acá entonces f.write y voy a decirle que coloque allí o que escriba lo que está almacenado en Output y simplemente acá f.close. Ok. Ok, ya tengo listo el script que va a configurar el equipo automáticamente. ¿Qué cambios tengo que hacer ahora? Vamos a ir al script que va a leer, ¿sí? Porque en el script que va a leer, recuerden que acá está este comando, ¿ves? Este comando que está aquí, que por cierto, no va a realizar la configuración porque no coincide con lo que consulta va a realizar, ¿sí? Con lo que consulta tiene acá almacenado en el archivo c.txt, leer, esta línea no va a coincidir, es decir, porque ya la habíamos cambiado. Simplemente vamos aquí a colocarla como estaba, colocamos aquí down, ok. Y acá en el print, este print ya no va a ir aquí, ¿bien? ¿Por qué? Ya aquí simplemente dentro de esta función vamos a import config auto, que se llama el script de autoconfiguración que acabamos de realizar. Simplemente acá voy a hacer un print que diga, por ejemplo, configuración enviada. Y debajo de esta acá simplemente voy a llamar ese archivo. Por ejemplo, el archivo o el script config auto. Ahí lo tengo. ¿Ve? Simplemente estoy obviamente importando acá este módulo. Lo estoy importando dentro de esta función porque quizás la función más importante de este script leer. Porque es el que realmente va a comparar si existe o no una coincidencia. Bien. Entonces, obviamente lo importo. Y simplemente digo, si esta línea que está aquí es parecida o es igual a la que realizó ya consulta, el script de consulta, y guardó en el archivo c.txt, entonces ahí le digo, mira, envía o llama al archivo config auto, ¿sí? Y imprime configuración enviada. ¿Qué es lo que va a hacer él? Simplemente lo que va a hacer en este momento es buscar el archivo config auto o el módulo config auto, que lo tengo aquí, y automáticamente va a caer en este módulo que simplemente se va a autenticar, va a enviar el comando que ya le habíamos configurado en config file. Aquí lo tengo por aquí, config file, aquí lo tengo, voy a enviar este comando, simplemente va a buscar este script y va a buscar esta lista que está acá, el nombre de esta lista, simplemente va a enviar esta. Luego va a imprimir configuración lista y simplemente va a guardar en un archivo TXT, un archivo que se va a llamar configuración auto, donde va a mostrar, mira, esto fue lo que realicé. Llegó la hora de probar esto desde el principio, ya todo está listo. Llegó la hora de realizar la consulta y ver que haga él la tarea. Vamos entonces a realizarlo. Vamos a esperar. Al parecer todo salió bien. Dice acá, imprimió. Vean, aquí imprimió todo. Dice configuración lista, configuración enviada y listo, cierra el código. Ok, el faja Ethernet acá pueden ver que no ha hecho absolutamente nada. El archivo config auto sí lo almacenó acá. Quiere decir que el archivo configuración automática sí se ejecutó.
porque vean, guardó acá el archivo y acá dijo, mira, realicé esta configuración. Aquí realicé esta configuración. El archivo CT me indica que no fue realizada esa configuración. Bueno, este es el archivo que ya realizó previamente. No, este archivo no nos va a decir nada. Este archivo no me va a decir nada a mí, porque realmente este archivo CTX fue el primer archivo, es decir, el de la consulta, ¿ok? Pero acá en el archivo config-auto que le pedimos que hiciera acá, vean, este archivo, que dijimos, mira, después que haga la configuración, escribe y guarda este archivo. Aquí lo tenemos. Me ha dicho acá que ha enviado la configuración. Vamos a verificar acá en el equipo, exit, colocamos show IP interfaz brief. Ahí está. Fajithernet 00. Ahí está configurada y activa. Listo, ya pudimos realizar todo la automatización acá con 3 archivos, básicamente el archivo de consulta, el archivo que lee la consulta y el archivo que envía la configuración automática del switch dependiendo de lo que él lea en la consulta. Bien, obviamente si esto cambia acá, si yo envío nuevamente esta configuración o le doy, ejecuto el script consulta, realmente él no va a hacer ninguna configuración porque ya esta línea ya no coincide. ¿Por qué? Porque según lo que tengo acá, ya esta línea Fajithernet 00 fue configurada, ¿sí? Y ya está activa, es decir, que esta línea no va a coincidir. ¿Qué quiere decir esto? Que este script no se va a ejecutar, configuración automática no se va a ejecutar y me va a colocar acá, le voy a colocar un print, por ejemplo, ya la configuración fue realizada. Vean lo que va a pasar acá. Vamos a ir a la consulta, vamos a esperar. Vean, ya la configuración fue realizada, ¿sí? Bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad. Vean que ahora sí, me imagino que ahora sí, vean. Ahora sí consulta ya nos está imprimiendo el valor real. En el principio no nos imprimía este valor como tal porque como la configuración todavía no había sido realizada y ya él había hecho la consulta, ya él había hecho, ya había impreso esa consulta que había hecho, por eso es que no aparecía todavía la configuración, pero que vean que ya ahora sí aparece. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Siento que con esto van a hacer bastante en sus redes también. Y pues quizás esto le faltan muchas cosas para mejorarse, pero eso es lo que vamos a ir haciendo más adelante. Nos vemos en la próxima. Chao.